La emperatriz trabajaba en una celda de burdel por la noche, mientras gobernaba Roma durante el día, y lo que hacía en esas habitaciones en sombras la llevaría a su ejecución a los 22 años. Pero la verdadera pregunta que los historiadores aún no pueden responder es si algo de eso realmente ocurrió, o si la mujer más poderosa de la antigua Roma se convirtió en la mayor víctima de propaganda de la historia. Su nombre era Valeria Mesalina, y antes de que decidas que era simplemente un monstruo impulsado por una lujuria insaciable, debes entender que cada palabra escrita sobre ella provino de hombres que necesitaban destruirla, hombres que escribieron sus relatos después de que ella estuviera muerta y en silencio, incapaz de defenderse de acusaciones tan extremas que rozan la imposibilidad fisiológica. Esto no es solo otro escándalo de la antigua Roma. Esto es una clase magistral sobre cómo la historia arma la sexualidad femenina. Y al final te preguntarás si las historias que sobrevivieron 2000 años nos dicen más sobre lo que Mesalina realmente hizo o sobre lo que más aterraba a los hombres romanos, las mujeres que se negaban a permanecer controladas. El año es 38 de la era común y Roma se extiende por 3 continentes, sus templos de mármol brillando blancos bajo el sol mediterráneo, mientras en los pasillos del palacio algo más oscuro toma forma. La locura del emperador Calígula ha transformado la corte imperial en un suelo de matanza donde la paranoia infecta cada conversación y la supervivencia requiere volverse invisible, irrelevante por debajo de la atención. En el ala menos prestigiosa del palacio vive Claudio, el tío del emperador, un hombre de 47 años cuyo cuerpo lo traiciona constantemente. Su tartamudez emerge cuando la ansiedad aumenta. Una pierna se arrastra cuando camina. La saliva se escapa de su boca al hablar. Durante décadas su propia familia lo ha mantenido oculto de la vista pública, convencida de que sus discapacidades físicas indican una deficiencia mental, sin sospechar que detrás del exterior tembloroso opera una inteligencia aguda que observa todo mientras aparenta no entender nada. Esta suposición, este desprecio, le salvará la vida cuando el reinado de Calígula termine en sangre. Al otro lado de la ciudad, en una mansión que habla de antigua aristocracia, vive Valeria Mesalina, de 15 años, descendiente de la propia hermana de Augusto, con una sangre tan noble como la que Roma puede ofrecer. Las fuentes antiguas describen una belleza que se ajusta perfectamente a los ideales romanos: cabello oscuro contra piel pálida, rasgos dispuestos en proporción clásica, pero lo que impresiona a los observadores no es la perfección estética, sino una intensidad en su mirada, una cualidad de examen que te hace sentir evaluado, juzgado, medido según un estándar interno que solo ella comprende. Posee inteligencia y ambición, en cantidades que podrían haberla llevado a cualquier lugar en un mundo que permitiera a las mujeres llegar a cualquier parte, pero Roma ofrece a las mujeres de élite exactamente un camino, y el matrimonio la lanzará a él sin que nadie se moleste en pedirle su opinión. Cuando Calígula decide unir a Mesalina y Claudio en matrimonio, la decisión apenas se registra como significativa. Claudio nunca gobernará, todos lo saben, haciendo del matrimonio simplemente una cuestión administrativa que mantiene las valiosas líneas de sangre cerca del palacio mientras produce hijos con ascendencia imperial. El consentimiento de la muchacha no entra en el cálculo porque la cultura romana no reconoce el consentimiento femenino como algo particularmente relevante, para nada importante. Un día le informan que se casará con un hombre 3 décadas mayor que ella, a quien encuentra físicamente repulsivo, y simplemente así sucede. Su noche de bodas a los 15 años, con un hombre babeante y tartamudo de casi 50, crea un trauma que las fuentes antiguas nunca reconocen porque no lo consideran trauma en absoluto. 3 años más tarde, el mundo se invierte.
Calígula cae bajo las hojas de los asesinos en el año 41. Su muerte crea un vacío de poder que amenaza con una guerra civil mientras las facciones maniobran y los soldados saquean el palacio buscando a cualquiera con sangre imperial. Encuentran a Claudio escondido detrás de una cortina. Temblando como una presa y casi como una broma, lo proclaman emperador. Quizás el único miembro de la familia imperial del que están seguros que no tomará represalias contra ellos porque, sin duda, carece de la capacidad para una venganza sofisticada. De repente, increíblemente, el hombre que todos habían considerado un idiota comanda el mayor imperio de la historia humana. Y Valeria Mesalina, apenas de 18 años, se convierte en la emperatriz de Roma. Nadie sospecha que esta emperatriz adolescente se convertirá en la mujer más notoria de la historia romana, su nombre para siempre asociado con un exceso sexual tan extremo que 2 milenios después todavía discutimos si la fisiología humana podría siquiera lograr lo que las fuentes afirman. Imagínate en su posición a los 18 años. Tu esposo es emperador, pero también tiene casi 50, físicamente poco atractivo según tus estándares, y por todos los informes no particularmente interesado en la actividad sexual. Ejerces un poder ilimitado. Miles de sirvientes obedecen tu menor gesto. Cualquier cosa que Roma produzca, cualquier cosa que sus vastos territorios provean, puedes obtenerla con una sola palabra. Ya has tenido 2 hijos, asegurando tu posición contra la principal amenaza que enfrentan las mujeres imperiales, y aún tienes décadas de vida por delante. ¿Qué haces con poder absoluto y un aburrimiento asfixiante? Según las fuentes escritas dentro de las décadas de estos eventos, cuando los testigos aún caminaban por las calles de Roma, Mesalina comenzó a escabullirse del palacio después de que cayera la oscuridad. Usaba pelucas rubias para disfrazar su distintivo cabello oscuro, se vestía con ropa ordinaria que despojaba su grandeza imperial y desaparecía en las laberínticas calles de la ciudad acompañada solo por una asistente de confianza. Los guardias del palacio notaban sus salidas, pero permanecían en silencio, porque confrontar a una emperatriz sobre sus actividades nocturnas podía significar la ejecución, y los hombres muertos no gastan sus salarios. ¿A dónde iba? A la Supura, el infame distrito rojo de Roma, donde las prostitutas trabajaban en diminutas celdas y marineros de todos los rincones del imperio acudían en busca de placeres que no encontraban en casa. Tácito y Suetonio, escribiendo de manera independiente, informan que Mesalina trabajaba en un burdel bajo el nombre de Lisisca, que se traduce como loba, una criatura asociada en la mitología romana, tanto con la fundación de Roma como con la sexualidad femenina depredadora. Pagaba al dueño del burdel por el privilegio de usar una habitación, una inversión de la economía normal, que debería hacernos sospechar de inmediato. Atendía a clientes que no tenían idea de que la mujer debajo de ellos gobernaba su mundo. La complejidad psicológica aquí resiste una interpretación fácil porque el comportamiento de Mesalina no fue prostitución forzada nacida de la desesperación. Pagaba por hacerlo. No era necesidad financiera. Tenía a su disposición la riqueza de un imperio. Según las fuentes, a veces cobraba las tarifas normales, otras veces trabajaba gratis, lo que sugiere que la motivación no era monetaria, sino algo completamente diferente, algo que las fuentes antiguas luchan por articular, porque la psicología romana no tenía marco alguno para la compulsión sexual femenina. Si te estás preguntando si esto realmente sucedió, estás pensando correctamente, porque debemos cuestionar todo lo que las fuentes antiguas nos dicen sobre las mujeres que murieron sin poder defenderse. Pero mantén ese escepticismo, porque la historia se vuelve más extraña y las fuentes se vuelven más específicas de maneras que exigen una explicación.
De vuelta en el palacio, Mesalina desempeñaba el papel de emperatriz digna con perfecta precisión durante las horas del día. Asistía a funciones de Estado junto a Claudio, recibía a dignatarios extranjeros con la gravedad apropiada, gestionaba los asuntos domésticos, imperiales con suficiente eficiencia como para que nadie que la viera en eventos oficiales sospechara que en pocas horas estaría en la subura atendiendo a clientes anónimos en una celda alquilada. La dualidad sugiere o bien una completa compartimentación psicológica, o bien que las fuentes inventaron las actividades nocturnas para contrastarlas con su persona pública, pero Mesalina no se contentaba con encuentros anónimos, si esos encuentros siquiera sucedieron. Las fuentes antiguas describen fiestas palaciegas cada vez más elaboradas que violaban todos los límites de la decencia romana. Comenzó a organizar lo que solo puede describirse como orgías, reuniones donde senadores y sus esposas realizaban actos sexuales frente a los demás, a menudo bajo las instrucciones explícitas de Mesalina, aunque estos eventos no eran del todo voluntarios, porque cuando la emperatriz te invita a una fiesta, negarte podría interpretarse como una falta de respeto. Potencialmente traición. Los invitados llegaban nerviosos y se iban comprometidos, atados a Mesalina mediante la culpa y la vergüenza mutuas que les impedían oponerse a ella políticamente sin exponer su propia participación. Las listas de invitados se leían como un directorio de la estructura de poder de Roma. Senadores buscando favor, generales necesitando nombramientos militares, comerciantes deseando contratos lucrativos, y una vez que participaban en las reuniones de Mesalina, ella los poseía completamente. Era chantaje a través del hedonismo y era notablemente efectivo como estrategia política. De alguna manera Claudio permanecía ajeno, o quizás elegía la ignorancia como estrategia de supervivencia, pero sus consejeros libertos, antiguos esclavos que habían ascendido a posiciones de enorme poder, observaban cuidadosamente a Mesalina, reuniendo pruebas, esperando el momento perfecto. Narciso y Palas, los dos hombres más poderosos después del propio Claudio, comprendían que Mesalina amenazaba la estabilidad del imperio, pero moverse contra una emperatriz requería un momento perfecto y pruebas incuestionables. Entonces llegó la competencia que consolidaría el estatus legendario de Mesalina durante 2000 años. Plinio el Viejo, escribiendo en su Historia Natural, apenas décadas después de la muerte de Mesalina, cuando aún vivían personas que la conocieron, la describe con naturalidad como si relatara un hecho común. Mesalina desafió a Escila, la prostituta más famosa de Roma, para ver quién podía satisfacer a más hombres en 24 horas. Imagina la escena. Dos mujeres, una emperatriz disfrazada y una cortesana profesional, participando en lo que podría ser el concurso más extraño de la historia. Según Plinio y las fuentes que lo citan, ambas mujeres trabajaron durante un día y una noche enteros. Las cifras específicas varían ligeramente entre las fuentes. Algunas afirman 25 hombres, otras sugieren un número mayor, pero la afirmación constante es que Mesalina ganó fácilmente, aún buscando más compañeros cuando Escila admitió la derrota y el agotamiento. La pura logística física es casi increíble. 25 hombres en 24 horas significa un nuevo compañero aproximadamente cada hora, sin pausas para comer, dormir o recuperarse. Desde un punto de vista médico, esto causaría un daño tisular severo, deshidratación y agotamiento total. ¿Realmente sucedió exactamente así? Muchos historiadores modernos son profundamente escépticos, pero la historia aparece en múltiples fuentes antiguas independientes, lo que sugiere, como mínimo, que los romanos creían que su emperatriz había hecho algo extraordinariamente escandaloso que involucraba exceso sexual y competencia pública con prostitutas. ¿Qué impulsa a alguien a este comportamiento si realmente ocurrió? La psicología moderna podría diagnosticar un trastorno de hipersexualidad, una condición
en la que los pensamientos sexuales se vuelven intrusivos y compulsivos, en la que el comportamiento se intensifica a pesar de las consecuencias negativas, en la que la satisfacción normal se vuelve imposible de alcanzar. El patrón coincide con lo que las fuentes describen sobre Mesalina, buscando constantemente más, nunca satisfecha, con un comportamiento que se intensifica con el tiempo, incapaz de detenerse a pesar de los peligros evidentes. La medicina romana no tenía un marco para comprender las condiciones psicológicas. Atribuían el deseo sexual femenino excesivo a la histeria, supuestamente causada por el útero que vagaba por el cuerpo en busca de humedad. Un médico romano que examinara a Mesalina habría recetado hierbas o cambios dietéticos, pasando por alto completamente cualquier problema psicológico subyacente. Estaba atrapada en patrones de comportamiento que quizá no entendía ni podía controlar, en una cultura sin tratamiento ni simpatía, o, alternativamente, nunca participó en esos comportamientos y se convirtió en un blanco conveniente para enemigos políticos que necesitaban destruir completamente su reputación. De vuelta en el palacio, el comportamiento de Mesalina, real o inventado, se estaba volviendo imposible de ocultar. Demasiada gente lo sabía. Los rumores se extendieron por las calles de Roma. El pueblo común chismorreaba sobre haber visto a la emperatriz en la Subura. Los senadores que asistían a sus fiestas se susurraban entre sí en los baños y foros. El escándalo se estaba convirtiendo en conocimiento público, excepto, aparentemente, para el propio Claudio, aún aislado en su burbuja de información cuidadosamente filtrada. Narciso y Palas observaban y esperaban, construyendo su caso de manera sistemática. Mesalina se había ganado enemigos con cada ejecución que ordenó, con cada rival político que destruyó, con cada persona que humilló, y todos esperaban su oportunidad de venganza. La tormenta se estaba gestando y Mesalina parecía completamente inconsciente del desastre que se avecinaba, y luego, increíblemente, lo empeoró todo de forma catastrófica. En el año 48, Mesalina se enamoró, no de su esposo ni de los clientes anónimos del burdel, sino de Cayo Silio, por todos los relatos el hombre más apuesto de Roma, un senador, rico, encantador y políticamente ambicioso. Su relación no era particularmente secreta, pero lo que ocurrió después desafía toda explicación racional. Mientras Claudio estaba fuera, en el puerto de Ostia, supervisando los envíos de grano vitales para alimentar al 1.000.000 de habitantes de Roma, Mesalina se casó con Silio en una ceremonia pública. Léelo otra vez. Se casó con otro hombre mientras aún estaba casada con el emperador. No fue un encuentro secreto. Fue una boda romana tradicional completa, con testigos, contratos firmados, atuendo nupcial, rituales religiosos y cientos de invitados. Tácito la describe como una celebración completa, con música y banquetes, celebrada en los jardines de Mesalina con senadores y aristócratas presentes, observando cómo se desarrollaba este espectáculo imposible. ¿En qué estaba pensando? Las fuentes sugieren dos posibilidades. O bien había perdido completamente el contacto con la realidad después de años de comportamiento cada vez más extremo, o estaba intentando un golpe de estado, planeando hacer de Silio el nuevo emperador al reemplazar a Claudio con un gobernante más joven, vigoroso y controlable. Cualquiera de las explicaciones requiere entender que Mesalina había llegado a un punto en el que la evaluación normal del riesgo ya no funcionaba, en el que la brecha entre acción y consecuencia se había ampliado tanto que se creía invencible. Imagina ser un invitado en esa boda. Recibes una invitación a la ceremonia de matrimonio de la emperatriz con alguien que no es el emperador. ¿Asistes? Negarte insulta a la emperatriz y arriesga su legendaria vindictividad. Asistir te convierte en testigo de lo que podría considerarse traición. Cualquiera de las dos opciones podía significar la muerte. Muchos eligieron asistir,
quizás esperando que el golpe de Mesalina tuviera éxito y fueran recompensados por su lealtad, o quizás simplemente demasiado aterrados para negarse. La celebración continuó durante horas. La música sonó, el vino fluyó. Los novios realizaron rituales tradicionales, incluidas ceremonias religiosas simuladas. Algunas fuentes afirman que consumaron el matrimonio públicamente, o al menos de manera teatral. No fue una maniobra política sutil, fue locura o una jugada de poder increíblemente audaz. Entonces, la noticia llegó a Claudio en Ostia. Sus libertos le llevaron informes que parecían imposibles. Tu esposa se ha casado con otro hombre en una ceremonia pública a la que asistió la mitad del Senado. Claudio inicialmente se negó a creer. Tuvieron que llevarle múltiples testigos y mostrarle los documentos de matrimonio firmados antes de que aceptara que esto realmente estaba ocurriendo. Narciso entendió de inmediato que este era el momento. Mesalina finalmente les había dado una justificación incuestionable para su destitución. Esencialmente, organizó un contragolpe para salvar a Claudio del golpe de Mesalina, tomando el control de la guardia pretoriana y marchando de regreso hacia Roma, con tropas. En el palacio, Mesalina continuaba celebrando, aparentemente inconsciente o indiferente de que su mundo estaba terminando. La celebración se detuvo abruptamente cuando finalmente los mensajeros llegaron a Mesalina con las noticias. Claudio regresaba con la guardia pretoriana y lo sabía todo. La realidad se desplomó. La neblina del vino se disipó. Ella recuperó la sobriedad de inmediato, comprendiendo con perfecta claridad lo que esto significaba. Ejecución para ella, para Silio, para todos los relacionados con la boda. Desesperada intentó una última manipulación. Reuniendo a sus hijos, Británico y Octavia, partió para encontrarse con Claudio antes de que entrara en Roma, esperando que la vista de su esposa y sus hijos derritiera su ira. Era el mismo tipo de manipulación emocional que le había funcionado durante años. Pero Narciso la interceptó. Advirtió a Claudio que ver a Mesalina destruiría su determinación, que su belleza y lágrimas desharían su furia justificada. Físicamente impidió que el encuentro ocurriera. Silio fue el primero en enfrentarse a la ejecución. No resistió ni suplicó, solo pidió una muerte rápida. La obtuvo, fue decapitado ese mismo día. Los invitados de la boda fueron perseguidos sistemáticamente. Algunos fueron ejecutados de inmediato. A otros se les dio la opción del suicidio, lo que en Roma significaba matarse antes de que los soldados lo hicieran por ti, preservando cierta dignidad en la muerte. La purga arrasó con la élite romana, borrando a todos los relacionados con el acto final de desafío de Mesalina. Mesalina se retiró a los jardines de Lúculo, una propiedad que había robado años antes mediante falsas acusaciones y ejecuciones estratégicas. Irónicamente, se convertiría en su tumba. Con ella estaba su madre Lépida, en gran parte ausente durante la vida de Mesalina, pero presente ahora al final. Las fuentes antiguas describen el estado mental de la joven emperatriz como salvajemente inestable, oscilando entre la ira y la desesperación, el pánico y una calma inquietante. Intentó escribir una súplica a Claudio, pero no pudo encontrar las palabras. Consideró el suicidio, pero no pudo reunir el valor. El miedo la paralizó incluso con la muerte acercándose. ¿Cómo procesas pasar del poder absoluto a prisionera condenada en un solo día? Después de 7 años de vivir exactamente como quería, de doblar a Roma a su voluntad, ahora se sentaba en un jardín sin ningún lugar a donde huir. Narciso no se arriesgó a dejar su destino a la misericordia de Claudio. Sabía que si el emperador la veía, si ella lloraba y le recordaba su pasado, podría sobrevivir. Así que envió a un tribuno y a un centurión con órdenes estrictas de matarla de inmediato. Encontraron a Mesalina con su madre, un puñal temblando en su mano. El tribuno esperó, dándole la oportunidad de quitarse la vida y morir con algo de dignidad. No pudo. Incluso enfrentando una muerte segura, el valor la abandonó.
Lépida instó a su hija a hacerlo ella misma en lugar de ser ejecutada como una criminal común, pero Mesalina vaciló, congelada entre el orgullo y el terror. Finalmente el tribuno perdió la paciencia, dio un paso adelante y la derribó con su espada. Mesalina murió a los 22 años en los jardines que había robado, asesinada por la misma maquinaria imperial que una vez había comandado. Lépida permaneció, realizando un último acto de amor maternal. Arregló el cuerpo de su hija, cerró sus ojos, restaurando la poca dignidad que la muerte permitía. Luego desapareció de la historia por completo. Claudio estaba cenando cuando los mensajeros trajeron la noticia de la muerte de Mesalina. Según Suetonio, no mostró emoción. No preguntó cómo había muerto. No expresó ni tristeza ni satisfacción. Simplemente continuó comiendo, luego pidió más vino, como si no hubiera ocurrido nada particularmente significativo. 2000 años después, los historiadores todavía debaten lo que realmente sucedió. Todas las fuentes tienen sesgos evidentes. Tácito, escribiendo 50 años después de estos eventos, era un moralista que usó a Mesalina como una historia de advertencia sobre la depravación femenina y la corrupción imperial. Juvenal era un satírico cuyo trabajo era la exageración, no la precisión. Suetonio amaba el chisme escandaloso sin importar la verificación. Plinio repetía historias que había escuchado en lugar de documentar eventos que presenció. Los historiadores forenses modernos han intentado separar la propaganda de la verdad. El consenso es que Mesalina probablemente sí participó en un comportamiento sexual escandaloso. El patrón general probablemente es real porque condujo directamente a su ejecución. Pero los detalles específicos, trabajar en burdeles, la competencia de 25 hombres, la naturaleza exacta de las orgías palaciegas, podrían estar exagerados o ser completamente inventados. ¿Por qué exagerarían las fuentes? Porque después de la muerte de Mesalina, Claudio se casó con Agripina la menor, la madre de Nerón, quien tenía su propia agenda para controlar las narrativas históricas. Hacer que Mesalina pareciera lo más terrible posible hacía que Agripina se viera mejor en comparación. La mayoría de las fuentes sobrevivientes fueron escritas durante o después del reinado de Nerón, cuando la facción de Agripina controlaba lo que se registraba y lo que se enterraba. Los historiadores feministas han hecho preguntas incómodas sobre por qué el comportamiento sexual de Mesalina se volvió tan legendario cuando los emperadores varones hicieron cosas comparables o peores con menos condena histórica. Calígula supuestamente cometió incesto y violación. Nerón obligó más tarde a los senadores a verlo violar a sus esposas. Tiberio supuestamente mantenía una villa donde abusaba de niños. Sin embargo, la reputación de Mesalina como depravada sexualmente supera a todos ellos. ¿Por qué? Porque la agencia sexual femenina aterraba más a los romanos que la violencia sexual masculina. Un hombre ejerciendo poder a través del sexo era normal, incluso admirable en la cultura romana. Una mujer que perseguía activamente el placer sexual para sí misma, que controlaba cuerpos masculinos, que elegía a sus propios compañeros, violaba todas las suposiciones romanas sobre los roles de género adecuados. Mesalina tenía que ser destruida no solo políticamente, sino históricamente, convertida en una historia de advertencia que asustara a las mujeres para que se alejaran de la autonomía sexual durante siglos. ¿Qué nos enseña la historia de Mesalina? En su esencia, se trata de cómo la sexualidad femenina ha sido vigilada, castigada y convertida en arma a lo largo de la historia. Cuando los hombres abusan del poder sexual, refuerza la dominación masculina. Cuando las mujeres reclaman agencia sexual, desafían toda la jerarquía de género. Las fuentes romanas no pudieron tolerar ese desafío, así que crearon un monstruo cuya historia resonaría durante milenios. Pero hay algo más aquí también. La cuestión de la verdad frente a la propaganda. ¿Cuánto de lo que sabemos sobre la historia es realmente solo la versión escrita por los vencedores, por los hombres, por aquellos
que controlaban la narrativa. Mesalina no dejó ningún escrito propio. No tenemos registro de su perspectiva, sus motivaciones, su propia comprensión de su comportamiento. Solo tenemos relatos escritos por sus enemigos después de que estuviera muerta e incapaz de defenderse. Piensa en lo que Mesalina realmente tenía. Un matrimonio arreglado a los 15 años con un hombre que le resultaba poco atractivo, sin poder real a pesar del título de emperatriz, y una sociedad que daba a las mujeres casi ninguna vía aceptable para la ambición, la inteligencia o el deseo sexual. Si realmente participó en un comportamiento sexual extremo, podría haber sido la única forma de poder disponible para ella, la única manera de sentirse en control de su propio cuerpo y sus decisiones en un mundo donde todo lo demás estaba controlado por hombres. Sus hijos pagaron el precio del escándalo de su madre. Británico fue finalmente envenenado por Nerón. Octavia fue obligada a casarse con Nerón, sufrió un matrimonio miserable y fue ejecutada después de que él se cansara de ella. Ambos quedaron para siempre manchados por su asociación con la emperatriz más infame de la historia. Y los hombres que orquestaron la caída de Mesalina, Narciso y Palas acumularon vastas fortunas y dirigieron efectivamente el imperio durante años, su poder asegurado por su eliminación. La rapidez de su caída es quizás la lección más instructiva. Un día era emperatriz, organizando celebraciones públicas, aparentemente creyéndose invencible. Al día siguiente estaba muerta, sin juicio, sin oportunidad de defenderse. La maquinaria del poder la aplastó en cuestión de horas. Así de precarias eran incluso las posiciones más altas en la Roma imperial. Eras poderoso solo mientras alguien más poderoso te lo permitiera. Así, el matrimonio arreglado de una chica de 15 años llevó a 7 años de escándalo, una boda pública bígama y una ejecución a los 22. Se atendió a 25 hombres en una noche, o si ese detalle fue propaganda, nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que su nombre se volvió sinónimo de exceso sexual femenino durante 2000 años, que las fuentes romanas crearon un monstruo para asustar a las mujeres y obligarlas a la obediencia, y que la verdad probablemente es más compleja y más humana de lo que las leyendas sugieren. Si esta historia te dejó cuestionando todo lo que creías saber sobre la historia antigua, debes entender que el mismo patrón se repite a lo largo del tiempo registrado. Los vencedores escriben la historia. Los hombres escriben sobre las mujeres. Los poderosos silencian a los débiles. Y la verdad se convierte en lo que sirve a quienes sobreviven para contarla.